¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de la UNAM Responde. Como se los platicamos hoy y durante toda la semana, transmitiremos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que llega a su edición número 38 y reúne a más de 2,000 editoriales provenientes de 50 países, lo que convierte a esta Expo Guadalajara en un espacio de encuentro para sí los libros, las ideas, pero también para todo tipo de reflexiones en torno, por ejemplo, a las ciencias pensadas para las infancias, para las juventudes, por supuesto, para los lectores y para todos los involucrados en la cadena editorial. Durante los próximos minutos les compartiremos algo de lo que sucede en este recinto ferial. Acompáñanos. Crear espacios de diálogo para compartir experiencias, sentimientos, conocimientos entre las juventudes y que la lectura sea el centro de estas conversaciones para promover además las libertades y también la vida en comunidad es una prioridad de nuestra universidad en esta última etapa. Y de todo esto platicamos hoy con Adolfo Córdoba, quien es periodista, escritor y además mediador de lectura. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Rosa, muy contento de estar aquí con ustedes para hablar de este tema que tanto nos interesa. Un tema que además en estos días ha estado muy presente en esta feria del libro. El premio Nobel se refirió a la lectura como una actividad profesional, que implica además una gran responsabilidad. ¿Cómo la entiendes? Claro, mira, y pensando justamente en los jóvenes, coincido en que históricamente ha sido un lugar que se ha tenido que ganar porque no siempre los jóvenes participaron, ni los niños ni las niñas, de la toma de decisiones, de cómo difundir la cultura, de cómo representar sus intereses. Entonces es una batalla que han ganado los propios jóvenes, ¿no? Esa profesionalización de la que él habla, de profesionalizar la lectura, es una exigencia que también tenemos todos de ofrecer mejores libros y mejores contenidos justamente a esa diversidad de públicos. Yo creo que está pegada, esa profesionalización tiene que ver con reconocer que nuestro objeto de estudio, la lectura, los libros, es muy complejo, muy diverso y requiere de profesionales que lo incorporen como al centro de su actividad. Estoy de acuerdo con esto, pero pienso en la lectura como un placer, como un hábito, Claro. como una costumbre, y vamos, se da de forma individual, se da en los ámbitos privados, en los entornos familiares. ¿Cómo llevar esto al ámbito colectivo, al ámbito en el sentido de que tiene un impacto más allá de tu cuestión o de tu experiencia personal? Mira, sí, muy buen punto porque además hay que recordar que sí, la lectura y las comunidades y las de los jóvenes en particular existen también al margen de la profesionalización Claro. y de lo que tú y yo platiquemos aquí. Las y los jóvenes hacen comunidad por el placer de leer, porque encuentran ahí sentido, porque encuentran un grupo, una colectividad. O sea que yo creo que es algo que pasa, queramos o no, afortunadamente, ¿no? Es verdad que leemos de manera individual para entendernos, pero también necesitamos socializar la lectura. Y creo que los inicios de la lectura en sí misma han sido colectivos. Y en todo caso es recordar que de ahí venimos y que los jóvenes lo hacen ya muchas veces así, ¿no? Leer en colectivo, en grupo. Desde la UNAM, cuando se edita un libro o una colección juvenil, se está pensando en esa lectura colectiva, ¿no? Claro. Para allá iba. ¿Qué tipo de estrategias se aplican actualmente? ¿Qué tipo de estrategias recomiendan los mediadores de lectura para fortalecer estas comunidades lectoras? Bueno, yo creo que es clave escuchar esas comunidades. ¿Qué tipo de estrategias imaginamos juntos o juntas, no? No es como nuestra tarea, sino es una tarea compartida. Involucrarlos en esa pregunta y responderla juntos, juntas. Una de las claves es ya de entrada hacer más horizontales los procesos de selección de libros, de edición, de circulación, de presentación en ferias, en donde no sean solo quienes nos escuchan como adultos o profesionales o los que sabemos muy jerárquicamente, sino que todos realmente participemos de ese placer, pero también de ese compromiso, porque yo también creo que una estrategia es pensar que la labor de mediación, de lectura, es profundamente política, nos involucra a todos, nos remueve, nos hace creer que es posible otro mundo, nos recupera también la agencia. Entonces, darle a los lectores o recordarles que reunimos para leer es placentero, pero también es una herramienta política de agencia, de cambiar el mundo y de verlo críticamente, nos puede ayudar también a acercarnos. Oye, me parece que algo importante es conocer a esas comunidades. ¿Qué las define? ¿Qué
¿Qué están buscando hoy en día? ¿Cómo acercarse a ellos, a ellas en este momento donde oímos mucho acerca de, claro, no leen, solo leemos lo que está en las pantallas y algo está ahí que no es claro del todo o no es correcto del todo? O sea, sí, fíjate que coincido. Un ejercicio es escucharles, abrir espacios donde el libro no esté al centro, ¿no? Dice Néstor García Canclini, vivimos en sociedades muy librocéntricas. El libro no está al centro, está en la comunidad y ponerlo por escrito. Hace algunos años nosotros hicimos un ejercicio que se llamó Manifiesto Soy Joven, Soy Lector, en donde problematizábamos qué es lo que la industria editorial, las instituciones definen como joven, como lectura, como lo que es apto o bueno para, que siempre es muy personal y subjetivo. Y ellos hicieron un manifiesto donde decía quiénes eran como lectores y lectoras, qué les interesaba leer, cómo, dónde, y realmente ampliaron lo que muchas veces se entiende de manera conservadora como ser un buen lector. Pareciera que hay jerarquías, ¿no? Y ellos realmente expandieron el concepto de lectura y de leer en comunidad y lo presentamos públicamente, circuló este manifiesto. Entonces yo creo que esa puede ser una estrategia también, ponerlo por escrito. Oye, ¿cuál sería para terminar el reflejo, el eco de todo este trabajo que se hace desde lo individual pero en lo colectivo, pensando en lo que sucede en las sociedades todas? Bueno, el eco yo creo que tiene que ver con... Claro, es la pregunta. Yo siento que en la lectura, en la ficción, en la simbolización, está una de las claves como para no perder nuestra humanidad, ¿no? En momentos en donde asistimos a un infanticidio, el más grande de este siglo, en tiempo real, donde vemos tantas problemáticas todavía en nuestro país, también la cultura, la lectura, las comunidades lectoras, hacer comunidad en contextos también donde necesitamos avanzar hacia la paz y problematizarlo, es algo de lo que nos recuerda nuestra humanidad, que nos reconecta con esto, con lo que estamos haciendo tú y yo, que es conversar para no ser nada más una cifra o no normalizar la violencia o no normalizar tampoco qué es ser o no lector y qué es ser o no joven, sino seguir preguntándonos juntos. Y esa es la tarea de todos los días, seguir preguntándonos, seguir generando diálogos, preguntas y respuestas en torno, en este caso, a la lectura. Muchísimas gracias Gracias a ti por estos minutos y sigamos aplaudiendo estas iniciativas desde la UNAM y desde cualquier otro espacio. Y ahora los invito a conocer uno de los pabellones más bonitos, coloridos y activos de esta Feria del Libro, que es por supuesto FIL Niños, en donde este año tiene como invitación salirse de la raya. Me encuentro en uno de mis espacios favoritos, el Pabellón FIL Niños, un espacio en el que la imaginación, el juego, la creatividad y la lectura son los protagonistas. Acompáñame a ver cómo están viviendo los más pequeños estos días de feria. Hola, bienvenidos a FIL Niños. Nos encontramos en el taller Un pájaro, una metáfora. La idea creativa tiene que ver con un libro que se llama Érase una vez una jaula. Y se retomó la idea de la metáfora a partir de que en muchas dictaduras, en todo lo que era América Latina, muchos de los libros que se prohibieron a raíz de que dijeron que las metáforas eran peligrosas para el pueblo y para los niños. Entonces hacemos toda una reflexión sobre la metáfora de las jaulas y los humanos, en que nos parecemos mucho, sobre los sentimientos, las emociones que tienen que ver también con las identidades. Como tal, como una emoción y un ave, no las apresamos, simplemente las dejamos circular o vivir como dentro de nosotros, como si fuésemos unas jaulas. Pero ¿cómo dirías que ha sido el trabajar con niños en la FIL, con niños lectores, con niños que se acercan ya con una idea de la lectura? Y sobre todo, ¿cómo ha sido la respuesta en estos primeros días de feria? La verdad es que los niños siempre tienen como mucha curiosidad. Ellos llegan con muchos libros muy diferentes. Nos hemos dado cuenta de que la lectura se ha expandido a otros horizontes, como son el manga o las novelas gráficas, y a veces es como una novedad darte cuenta de que se acercan a otro tipo de lecturas, que no son siempre las lecturas tan convencionales. Y eso es lo que nos ha agradado mucho, y precisamente la idea de que no es algo convencional también es algo que también en la FIL y en FIL Niños lo retomamos mucho como puntos de partida para trabajar en los talleres. Podemos tener un ave dentro de nosotros, pero eventualmente esta ave la tenemos que soltar
como las emociones. Y van a llegar otras emociones. Y no todas las emociones que llegan son iguales. Cuando nosotros tenemos estas emociones, las dejamos ir por un tiempo y luego vuelven otra vez. Los invitamos a que vengan a participar. Fil Niños no es solamente para niños, es también para un público más amplio. Pueden darse una vuelta por aquí por las editoriales especializadas para niños, para bebés o para adolescentes, pero también tenemos el espacio del foro, donde hay eventos de teatro, concierto, clown, títeres, danza. Y pues en realidad es de que la diversión siempre hay aquí, siempre hay cosas que ver, siempre hay un montón de actividades y pues en Fil Niños nunca nos aburrimos. Cuando hablamos de paz, hablamos de un estado que se refiere a lo individual, pero también a lo colectivo. Debemos hablar también de los contrapesos que tienen que ver con la violencia, con la guerra, pero hablamos también de eso que nos sucede o que nos toca y que nos mueve o nos paraliza. Para entender lo que sucede en torno a este complejo concepto, está con nosotros Paola Zavala, quien es la subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo estás, Rosa? Qué gusto estar aquí contigo. Pues un gusto encontrarte aquí en la Feria del Libro, donde además tienen una presentación importante y me parece que debemos empezar por ahí. ¿De qué va Punto Neutro? Estamos muy contentos por presentar Punto Neutro. Ese es un libro que lo definimos como un avión de papel para todo aquel que lo quiera leer. Y le titulamos Punto Neutro porque te tienes que mover de tu lugar para poder encontrarte con este libro. Es un libro que junta cartas entre víctimas y victimarios y que intenta reflexionar sobre varios temas importantes como la culpa, como la libertad, como el perdón, ¿no? Entonces es un libro muy interesante. Ellos lo escribieron, o sea, ¿Ellos quiénes? Son personas que están privadas de la libertad y encontramos a las víctimas en Casa Tochán, que es una casa de migrantes en la Ciudad de México. Entonces íbamos de Casa Tochán con las cartas que recibían en el centro penitenciario. Además es un centro de alta seguridad, el Sebasep 1, donde trabajamos con ellos, y íbamos de regreso con las cartas que les mandaban las personas privadas de la libertad a los migrantes, ¿no? Entonces se hizo este diálogo muy interesante, muy profundo entre unos y otros. Buscábamos entender qué es lo que lleva a una persona a cometer un delito, ¿no? ¿Qué entienden por libertad? ¿Qué necesidades tienen de pedir perdón? Las personas que sufren violencia cotidiana, porque sabemos que los migrantes en su mayoría son personas que vienen huyendo de la violencia, muchos de ellos han sido víctimas de delitos, y pues nuestra idea era justamente juntarles, que pudieran establecer un diálogo y nosotros como espectadores tratar de entender ambas cosas, ¿no? Porque la verdad es que estamos muy lejos, muchos de nosotros, tanto de vivir en un contexto de privación de la libertad como de vivir en un contexto de migración. ¿Cómo se vinculan todos estos conceptos que son, a fin de cuentas, muchas realidades y muchos entendimientos en torno a la paz y a la cultura de la paz? Nosotros creemos que la empatía es el punto número uno para poder generar paz, ¿no? O sea, que te puedas encontrar con el otro, ¿no? Le pusimos punto neutro justo pensando en eso, ¿no? O sea, como tú te mueves y yo me muevo para encontrarnos, ¿no? Estamos muy lejos, pero si yo le avanzo tantito y tú le avanzas poquito más, podemos encontrarnos en un lugar neutral, que no es el tuyo y no es el mío, no es como tú ves la realidad ni como yo veo la realidad. Y eso nos parece fundamental, esas ganas, esas necesidades de movernos socialmente para encontrarnos con los demás, con quien opina distinto, con quien no es como yo, a quien le echo la culpa de todo. Tratar de entender qué es lo que está pasando más profundamente nos parece fundamental para construir paz. Y hay otra cosa, cuando hablamos de paz tenemos que hablar, o está ahí de forma implícita, lo que falta, lo que no está, que muchas veces o durante mucho tiempo lo entendimos como algo muy lejano, la guerra, que es algo que se puede vivir, digamos, también de muchas maneras. ¿Cómo, más allá del concepto, cómo lo entienden en la práctica? ¿Me entiendes? Justamente alejados, digamos, de los conflictos bélicos, que quizás es el concepto más obvio que tenemos. Mira, yo creo que este país está cruzando un problema fuerte de paz, ¿no? Digo, de guerras, ¿no? Estamos en una guerra constante porque tenemos 120,000 muertos en el sexenio pasado. Si eso no se llama guerra, por lo menos es un conflicto interno armado. Y lo que nosotros intentamos hacer a partir de los laboratorios de paz es, a través de prácticas culturales y artísticas, detonar estas convivencias, estas comunidades, estos diálogos que nos parecen importantísimos para poder generar sociedades menos agresivas los unos con los otros. ¿Cómo entender o cómo definir en este sentido la diferencia entre la paz y la construcción de una cultura de paz?
No, bueno, hay gente que dice que la paz es la ausencia de conflicto, ¿no? Y la construcción de paz es mucho más que eso, ¿no? Significa democracia, significa diálogo, significa convivencia, ¿no? Y eso es mucho más complejo que solo no pelearnos. Ahorita ya con no pelearnos tendríamos bastante, ¿no? Pero pues, la construcción de paz implica generar comunidad, generar redes de apoyo, ¿no? Redes de empatía, ¿no? Donde haya, pues eso, ¿no? O sea, donde nadie se sienta solo en este mundo frente a las luchas que tenemos en un mundo tan desigual. Sé uno que dices esto porque me parece que es justo tiene el objetivo de brindar un espacio de acompañamiento, de escucha, de habla. ¿Cuál es en este sentido, Paola, un poquito la responsabilidad del Centro Cultural Universitario de la universidad en el empuje de este tipo de estrategias Bueno, nosotros consideramos que justo en una crisis de violencia como la que hay en México, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene que poner su grano de arena y lo hace desde muchos lugares, incluidos los laboratorios para la paz que tenemos en el Centro Cultural Tlatelolco, en donde apostamos al arte, a la cultura de paz para justamente lo que te decía, generar convivencia y generar, detonar procesos de construcción de paz a través de la confianza y de la esperanza en los demás. Y a mí me parece que es bien importante también asumir nuestra responsabilidad social en estos procesos, ¿no? No solo desde la UNAM, sino nosotros como ciudadanos mexicanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Punto Neutro lo que hace además es que, miren, son cartas que están escritas, así las pusimos, y las pusimos muy a propósito para que las personas que tengan que leerlas, que quieran leerlas, tengan que hacer el esfuerzo de entender la letra. Las estamos publicando tal como ellas y ellos las escribieron, con faltas de ortografía, con faltas gramaticales, pero se entiende perfectamente. O sea, si tú haces un esfuerzo por moverte, entiendes al otro, y ese es el reto, y esa es la apuesta de Punto Neutro. Desde Punto Neutro y de esta estrategia de promover una cultura de la paz en todos los ámbitos, qué mejor que hacerlo desde la universidad, desde el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Paola Zavala Saez, muchísimas gracias por estos minutos y que sigan los buenos caminos y las conexiones. Las apuestas davídicas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, están muy invitados para leerlas y muchas gracias por el espacio. Pues estaremos atentos a estas y otras actividades. Y también los invitamos a que disfruten del Salón de la Poesía, una de los tantos eventos que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que este año verá pasar alrededor de 26 autores. Uno de ellos es Benito Taibo, a quien escucharemos y seguramente disfrutaremos en la siguiente cápsula. Con el mayor rigor posible. Pero concuerdo con Borges sin lugar a dudas. La poesía sirve para exactamente lo mismo que sirven los amaneceres. Aparentemente para nada. Sirve para nada. La poesía está ahí para hacernos ser humanos, para saber que el reflejo de la otredad vive en nosotros y que esas pasiones, que son pasiones humanas, que se desprenden de ella, son un reflejo de nuestras propias pasiones. Si yo te olvido, que se vaya contigo mi memoria. Que las noches se pueblen de insomnios y lagartos. Mis manos se queden congeladas. Que un terremoto me lo quite todo. Si yo te olvido, que todos los días se convierten en lunes. Que no haya luz, ni asombro, ni esperanza. Yo te olvido. Olvidaré también mi nombre, el color del impero, Alegreski, respirar. Si yo te olvido, que no pueda decir más nunca, que la razón y que la vista se nuble y el corazón se pare, vuelvo a caminar, solo para advertirle que no puedo quedarte. Pero la poesía entra por el oído, de eso estoy convencido. Ese libro es mío, fuera de lugar. ¡Es tuyo! Dile, por favor. Bueno, muchas gracias, Benito, por venir una vez más a la FIL. Hay un hombre que espera. Hay luces y mundos. Mientras mira para atrás. No piensa que tal vez detrás del muro esté la vida. Con una historia de fantasía y de descubrimiento personal que pone el énfasis en el oído o en la escucha, Sonautas es la novela ganadora del Premio Juvenil Universo de Letras 2024. Y el día de hoy nos acompaña José Luis Salazar, quien es el autor de esta novela. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí en la FIL y contigo. Pues muchas gracias, bienvenida a la UNAM Responde, a TV UNAM. Cuéntanos, es tu primera novela y cuéntanos sobre
la estructura, sobre la iniciativa, el proyecto que tenías al escribir Sonautas. Sí, en efecto es mi primera novela titulada Sonautas y la estructura básicamente es la estructura de un diario, de un chico de 17 años que se pone a escribir un diario, pero no lo hace en papel y pluma. Él, al responder a esta era medio ya tecnológica de computadora y todo, medio, ya lo hace en su computadora. Entonces él intitula o sea, la novela se llama Sonautas, pero realmente dentro de la novela, todo lo que es eso se llama diario.docs, porque es el diario del chico que está escribiendo eso. Entonces está escrita me parece una forma un poquito novedosa porque es un diario en una computadora. Entonces eso le permite hacer muchísimos juegos. Al estar escribiendo y tecleando hace dibujos con las palabras, con las diagonales, hace esto como que se llama Art Así, que es como dibujos a través de caracteres, ¿no? Ok, entonces todas estas propuestas conforman lo que es una novela. Platicábamos antes de iniciar, se podría confundirse con otros géneros y es por eso que ahora hablaremos de esta colección, pero cuéntanos cómo es que la inscribes, cómo es que llegas a esta convocatoria de Universo de Letis. Sí, bueno, la convocatoria me la hacen llegar, yo ya teniendo, no sé, un 90% de la novela. O sea, realmente ya estaba concentrado en escribirla. No para el concurso, Exacto, sino para escribirla. Para escribirla, sí, vaya, el concurso es o sea, mi referencia para renunciar, porque renuncié a mi trabajo para poder escribir, quiero que quede la historia y el libro como yo lo soñé, o sea, como yo lo imaginé, como yo lo pensé, como algo que realmente me provoque las ganas de salirme de mi estabilidad laboral pandémica, porque también fue a partir de un proyecto medio pandémico a escribirlo. Y ya el plus del premio, pues la verdad fue un gran adendum, porque yo ya ni me lo esperaba, ¿no? O sea, la metí, se me olvidó, y ya una mañana de jueves estaba trabajando, y me hablan, me piden una contraseña, y se me congeló el mundo, porque no me acordaba la contraseña. La contraseña. Sí, pero bueno. Tiene que ver con estas cualidades o características justo del TEA tecnológica a la que te refieres. En este sentido, la publicación de la novela forma parte del reconocimiento del premio de novela Universo de Letras 2024 y forma parte de esta colección poliética. Cuéntanos en qué consiste, porque tiene que ver con esta diversidad de géneros de propuestas y me parece que tiene que ver con las inquietudes quizás de las nuevas generaciones de escritores. Sí, claro, la colección de Hilo de Aracne como que se compone de novela, cuento y está esta de poliédrica, que es un poco más experimental, ¿no? Y si bien la novela sí tiene muchísimos recursos, usa muchísimos recursos, de hecho tiene un cambio de tintas, en algún momento, por alguna razón en específico, hay un cambio de tinta, pero tiene una razón de ser, ¿no? No obstante, yo estaba preocupadísimo y mi meta era que se sintiera una historia sólida, que hablábamos, ¿no? De qué es lo que lo puede hacer una novela y qué no. Para mí yo creo que es el viaje, o sea, y los cuestionamientos, ¿no? O sea, que lo que el personaje se cuestiona y lo que el personaje busca, su búsqueda interna, se viera reflejada en un arco de personaje y hacia el final cayera de cambio. O sea, un viaje. El viaje que cambia al protagonista y que puede cambiar al lector, espero. Seguramente así será. Cuéntanos un poquito de los elementos de los que echas manos. Esta parte lo decían en la presentación, de poner el énfasis en la escucha, de que no sea una novela, una historia completamente visual, sino que te invita a abrir, digamos, o a descubrirla a partir de otros sentidos. Sí, es que otro ángulo del que se puede abordar es que en un inicio yo lo que quería hacer era una novela con la música, ¿no? O sea, que tuviera la música alrededor. Mucho como, tal vez muchos autores de iniciación como que dicen, es que a mí me encanta la música, quiero hacer una novela sobre eso. Pero de pronto me encontré como que muchos de estas obras hacían la literatura al servicio de la música. Entonces, yo estaba en tal bar en 1982, escuchando los clásicos no lo quería hacer monográfico, no quería referenciar artistas, no quería hacer nada de eso. Quería poner la música al servicio de la literatura. Y en ese sentido me encontré con me sacó mi propia treta, me sacó para abordarlo más desde incluso el sonido, ¿no? Entonces es muy musical, pero al mismo tiempo muy sonora. Y se hace como esta cosa de sinestesia que pues, el personaje adquiere de alguna manera como un superpoder.
Oye, y otro de los superpoderes es que para poder escribir hay que leer. ¿Qué tanto se refleja tú, yo, el lector en esta primera? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que, o sea, si empezar aquí a hacer el listado de todas las cosas que me robé de muchísimos autores, imágenes, escenas, rasgos de personaje, estructuras, hasta yo creo que me robé TikToks de forma de la manera en que de pronto plantean y esquematizan ciertas formas de contar. Pues sí, bárbaro, ¿no? Pero yo creo que o sea, la estructura de diario, del viaje de un diario de un adolescente, pues, sin duda yo creo que se lo robé a Roberto Bolaño, ¿no? Con los Detectives Salvajes. Y incluso la parte de un primer apartado de diario, luego como paréntesis largo, que no me sale tanto, o sea, yo lo hice muy, muy chiquito y regresar otra vez a tu diario, igual lo mismo, ¿no? Pero circunscribirlo a un viaje del héroe un poco más clásico y entretenido, la verdad. Lo que quería hacer una novela Se entretenida. trata, me parece, de eso, más que de un robo, de una apropiación, de una Claro. interpretación, de una inspiración y lo que sucede en el ámbito de la literatura. Reconocer y reconocernos también en los otros. Así es que, pues, muchísimas felicidades por este premio de novela Universo de Letras 2024. Y pues todos podemos acercarnos a Sonautas de José Luis Salazar, que podemos encontrar en Libros Sunam. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y que vengan muchas novelas y muchas más propuestas experimentales en la escritura. Gracias. Y para terminar, agradecemos también la colaboración del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y de la FIL Guadalajara para la transmisión de este programa. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.